A ver, dígame, ¿está bien? ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor Schubert. Todo, se cambia, todo bien. Sí. Gracias. Bueno, chicos, vamos a hacer una clase de meningitis bacteriana y viral. ¿Por qué es importante saber meningitis? Por esto, porque es una infección muy temida en pediatría, quizás la más temida de todas. ¿Y por qué es tan temida? Porque la infección se produce prácticamente en el líquido que está rodeando un órgano tan importante para nosotros, el cerebro, ¿verdad? Además, es frecuente en una etapa bien temprana de la vida, cuando está el organismo en pleno desarrollo. Y vean esto, no respeta el estado nutritivo del paciente. Puede atacar a desnutridos, a eutróficos, etcétera, etcétera. Entonces, por esto lo tememos mucho. Alguna vez cuando tenemos fiebre de origen desconocido, nos aliviamos cuando hacemos una punción lumbar y esta reporta como normal. Porque cualquier infección que sea después seguramente no va a dejar secuelas. Pero si hay compromiso del cerebro, a veces hay la posibilidad de secuelas, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes lo producen en cuanto a bacterias? Casi siempre clasificamos por edades. En recién nacidos hasta los 30 días es el trío de estas bacterias, el estreptococo del grupo B, la Escherichia coli y la Listeria monocytogenes, que producen más frecuentemente meningitis, en ese orden además. Y no solamente meningitis en este grupo, sino que todas las infecciones en neonatología son producidas por estas tres bacterias. Pero cuando hay factores de riesgo como infección intrahospitalaria, permanencia demasiado larga en las salas de neonatología, en terapia intensiva, o ha habido traumas del recién nacido al nacer, pueden cobrar importancia la Klebsiella neumonía, la Pseudomonas aeruginosa, el Enterococo, Staphylo y otras bacterias. Hay un grupo etario de 1 a 3 meses, o sea, al salir de la etapa neonatal y al entrar prácticamente a la etapa de lactancia. En esa época uno debería sospechar de gérmenes que son del neonato, como estas tres que acabamos de describir, y los gérmenes que más frecuentemente producen infección en la etapa de lactancia temprana, el neumococo y el Haemophilus influenza. Pasados, pero también, igual que en los neonatos, con factores de riesgo, pueden ser la Klebsiella, la Pseudomonas, podría ser el Staphylococcus aureus, etcétera, etcétera, ¿no? En lactantes, a partir de los 3 meses, uno indudablemente va a pensar siempre en el neumococo, siempre y cuando el lactante ya esté vacunado para Haemophilus influenza. Y en esta época, donde todos ya se vacunan para neumococo, incluso este germen ya es poco importante. En otras latitudes, en otros centros donde hay meningococo, debe ser una de las bacterias que más frecuentemente produce meningitis ahora. Por suerte, en Bolivia, en Cochabamba sobre todo, nunca hemos visto un caso de meningococcemia ni meningitis por meningococo. En los no vacunados o vacunados en forma incompleta, el Haemophilus influenza es importante. Y las otras bacterias en situaciones de riesgo, ¿no? En los preescolares, vean, el neumococo todavía es importante a pesar de la vacuna. Claro que ha disminuido la frecuencia bastante. Y en los lugares como los países que están al lado de Bolivia, como Brasil, Chile, Argentina, sobre todo el meningococo, debe ser la bacteria que en brotes produce más meningitis bacteriana. Y también en este grupo están las bacterias cuando existe un factor de riesgo, como todas las enterobacterias, los estafilococos. Estos son los tres gérmenes que producen infección en el neonato. El estreptococo del grupo B más frecuente. A veces, dependiendo del lugar, es la Escherichia coli la más frecuente o la Listeria en otros lugares, la Listeria monocytogenes. Estas son las colonias donde están creciendo en agar, en placas de agar, y esta es una tensión de grano. Son cocos
en cadenas gram positivos, los estreptococos, la Escherichia coli son bacilos gram negativos, y la listeria es un bacilo gram positivo. Y estos son los otros gérmenes de la etapa de la lactancia, preescolares, escolares. El neumococo, un diplococo lanceolado, la Neisseria meningitis, un diplococo pero gram negativo, a diferencia del neumococo que es gram positivo. Y el Haemophilus influenza, que a veces aparece como coco, como bacilo, también pleomorfo, pero también es gram negativo. Esas son imágenes con microscopios especiales. Vean qué bonito se ve el meningococo. Parece de 2 riñones unidos por el hilio. En cuanto a los virus, porque ahora deben ser las virales las más frecuentes, con la vacuna para Haemophilus, para neumococo, yo creo que la biología viral también. De lejos son los enterovirus, el Coxsackie A, Coxsackie B, los ecovirus. Ya no se piensa mucho en poliovirus, pero antes, cuando no había vacuna, era un germen muy importante. Los paraecovirus, unos derivados de los ecovirus, los herpes, el herpes simple 2, el herpes simple 1. El 2, no se olviden, está asociado a herpes genital. El niño nace por la vagina de la mamá. Entonces, el más frecuente en producir meningitis es el 2, pero también el de la varicela, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, los herpes virus 6 y 7. Hay tantos herpes virus. El virus de la parotiditis, en esta época ya es poco frecuente, casi ha desaparecido porque todos están vacunados con la SRP. Antes veíamos bastante por el virus de las paperas o de la parotiditis. Hay virus que producen meningoencefalitis, más asociado a encefalitis que meningitis. El de la fiebre amarilla, por ejemplo, el de la fiebre hemorrágica, y estos otros que no lo tenemos, y que reciben el nombre del lugar de donde se han aislado, ¿no? La encefalitis de San Luis, del río Nilo, la encefalitis equina, la de California, el de la coriomeningitis linfocítica. El jueves vamos a hablar de rabia conmigo, el virus de la rabia, por ejemplo, productor de meningoencefalitis, el virus de la influenza y otros virus. Estos son los virus, los herpes grandes, el de la parotiditis también, los pequeñitos, los enterovirus, ¿no? Para que vean la diferencia en tamaño. Es un trabajo de los años 95, vean, el 95, no había todavía vacuna para neumococo, pero ya había para Haemophilus. Y vean que en la etapa neonatal el más frecuente era el estreptococo del grupo B, en este trabajo la listeria. Pero cuando pasamos a la etapa de la lactancia, cobraba importancia el neumococo en todas las edades. También había el meningococo. Ven, en esta etapa, sobre todo de 2 a 18 años, es la principal causa. Las listerias, que no dejaban de ser agentes patológicos, independientes de la edad, ¿no? Y el Haemophilus influenza, sobre todo estos, en pacientes que nunca habían sido vacunados. Ahora, ¿cómo y por qué enfermamos nosotros meningitis? ¿Cuál es la patogenia de esta infección tan importante? Yo me puedo agarrar meningitis si tengo un foco infeccioso al lado del cerebro, que vamos a ver cuál es. Si tengo un trauma importante de cráneo con fracturas, peor si son fracturas expuestas. Si hay malformaciones en el sistema nervioso central que comuniquen la piel con el conducto vertebral, por ejemplo, o el mismo cerebro, algunas fístulas. La diseminación hematógena es una de las más importantes. Cuando decimos diseminación de focos vecinos, estamos hablando, por ejemplo, de una celulitis periorbitaria, o peor si es una celulitis orbitaria o retroorbitaria, cerquita del cerebro. Fácilmente puede entrar la bacteria de acá hacia el cerebro, ¿no? Una otitis bacteriana también puede complicarse con una meningitis. También una mastoiditis con mayor razón, o una sinusitis.
Hay otras infecciones también, como por ejemplo un absceso dentario, por ejemplo. Es un foco infeccioso que puede penetrar al espacio subaracnoideo y producir meningitis. También tienen las trombosis del seno cavernoso, sobreinfectados, etcétera, etcétera. Los traumas, hace rato decíamos, con fracturas expuestas del cráneo, fracturas de esa lámina que separa las fosas nasales del interior del cerebro, de la lámina cribosa, fractura del peñasco en el oído, en esos pacientes que tienen un trauma y que empieza a aparecer líquido cefalorraquídeo por conducto óptico. Es un factor. Y otro tipo de fracturas también, pero sobre todo a nivel cervical o medular también, ¿no? Las malformaciones, el meningocel, el mielomeningocel, esa fosita que los niños tienen todavía ahí cerca al ano, cuando permanece permeable abierto, es causa de frecuentes meningitis en el mismo paciente. Otro tipo de fístulas entre el sistema nervioso y el exterior, o un lugar donde haya bacterias, y otro tipo de malformaciones también. Pero les decía que esta es la vía más frecuente para la producción de meningitis, la diseminación hematógena. ¿En qué consiste? Que la bacteria primero coloniza las mucosas, de ahí tiene que ir a la sangre, a hacer bacteremia, y de ahí recién invadir el espacio subaracnoideo y producir la inflamación meningitis. Esa es la ruta que sigue. En lactantes, sobre todo, esta es la ruta más frecuente que veíamos cuando había mucha meningitis. Raro era ver a partir de una sinusitis, sabía. Raro era ver niños con trauma. ¿Cuántos niños con trauma y fracturas expuestas? Existen pocos. Pero la diseminación hematógena, que además necesita, vean, es una célula epitelial, vamos a suponer que es la faringe. Las células epiteliales tienen receptores para adhesinas de las bacterias. Necesitan colonizar primero esta superficie, después penetrar a la sangre. Y después tienen que atravesar la barrera hematoencefálica, al líquido subaracnoideo. Pero eso lo hacen también a través de la unión de sus adhesinas con receptores que existen. La bacteria, entonces, para colonizar, tiene que hacer eso: unirse con sus adhesinas a los receptores de la faringe. Ya el paciente está colonizado con la bacteria. Cuando la bacteria tiene mecanismos de daño, es capaz de penetrar hasta la sangre y producir una bacteremia. Y si esta bacteria es capaz de adherirse a las células endoteliales nuevamente, hacia adentro, es capaz, después de penetrar la barrera hematoencefálica, y dirigirse e invadir al líquido cefalorraquídeo. Y en este caso se produce la inflamación de las meninges, ¿verdad? No es difícil. Son las bacterias que más frecuentemente producen bacteremia primero. Vean, el meningococo tiene fimbrias o pilis, y nosotros tenemos sus receptores en nuestras células, el CD46. Ya vamos a ver cómo ingresa la gráfica siguiente. El Haemophilus influenza y el Streptococcus pneumoniae tienen fosforilcolina en su superficie. Y nosotros tenemos el receptor para esa fosforilcolina en nuestra faringe y en nuestro endotelio. O es el receptor del factor de agregación plaquetaria, ¿no?, que hace de receptor para la fosforilcolina. La E. coli, por ejemplo, tiene fimbrias H que se adhieren al CD48 que tenemos en el endotelio, o el Streptococo del grupo B, que puede unirse, tiene una proteína de unión a la laminina en el endotelio. Nosotros en el endotelio tenemos laminina, entonces se unen. Y pueden penetrar por distintos mecanismos toda esta barrera de la célula endotelial, donde se van a unir, y tienen que atravesar toda esta barrera hematoencefálica hasta llegar al líquido subaracnoideo. ¿Cómo lo hacen para penetrar a veces el endotelio? Ven acá, por ejemplo, el neumococo, la E. coli, el Streptococo del grupo B, son capaces de adherirse a esta célula del endotelio y a través de la célula penetrar. Es un mecanismo transcelular, ¿no es cierto? Penetran, tienen esa capacidad. En cambio, el Haemophilus influenza
Después de adherirse, abre las uniones del endotelio y por ahí empieza a penetrar al líquido cefalorraquídeo. El meningococo lo hace de una forma como, más o menos que se conoce como caballo de Troya. Infecta a un macrófago y el macrófago se traslada dentro del líquido cefalorraquídeo y por lo tanto está trasladando el meningococo. Entonces vean el mecanismo que les decía aquí. Vamos a ver. Este mecanismo es este el que les he explicado. No animado, pero más figuras, ¿no? Ahora, la meningitis viral, ¿cómo se produce? Supónganse, ustedes se infectan con un virus, por vía oral o respiratoria. Ese virus, lo primero que hace es unirse al endotelio de ustedes y replicarse en la nasofaringe o el tracto gastrointestinal. Después de unos días, el virus pasa a la sangre y hace la primera viremia, o viremia primaria o menor. ¿Para qué hace esta viremia primaria? ¿Para qué va la sangre? Después de 2 a 3 días que se ha infectado la persona. Para ir y diseminarse, multiplicarse en otros órganos que tengan sistemas de retículo endotelial, el vaso, la médula o el hígado. Pero a partir de una viremia primaria también ya puede entrar e invadir el sistema nervioso central. Pero lo más frecuente es que después de la diseminación a otros órganos haga una viremia secundaria con más virus en la sangre y estas recién invadan el sistema nervioso central. Pero hay cortocircuitos aquí. Vean, esto es lo clásico, ¿no? Yo me infecto por vía respiratoria, por vía oral, se replican los virus en mi nasofaringe, en el tracto gastrointestinal, después el virus va a la sangre en primera instancia y puede pasar al sistema nervioso. Pero lo más frecuente es que vaya primero al hígado, al vaso, a la médula ósea. Allá se multiplique mucho y gran cantidad de virus hagan una viremia secundaria que es más fácil que invadan el sistema nervioso central. Pero aquí hay también cortocircuitos. Puede ser de que un mosquito me pica con el virus, por lo tanto me está produciendo una viremia primaria. Se replica a nivel de la picadura del virus y después hace una viremia secundaria o mayor y de ahí recién invade el sistema nervioso central. Pero hay virus como el del herpes, por ejemplo, que yo me infecto la cavidad oral, la cavidad respiratoria, la nariz sobre todo, y estos virus toman un nervio y a través del nervio invaden el sistema nervioso central. Vean, hay varias formas entonces de invadir el sistema nervioso central. Una, a través de una viremia menor o primaria. 2, con la viremia secundaria. 3, con la inoculación intradérmica. Y 4, con la vía directa. Directamente desde el lugar de la infección primaria hacia el sistema nervioso central. Y los virus atraviesan la barrera hematoencefálica porque pueden pasar el endotelio dentro de leucocitos también. O sea, aprovechan que los leucocitos van. El endotelio puede pinocitar y producir un transporte coloidal. Los virus pueden romper el endotelio, que a veces directamente han infectado ellos mismos. O, como les decía, transportes retrógrado a través de los nervios, ¿no? Por los axones, de la nariz directo al cerebro. Bien, ahora, dentro de la fisiopatología es bien interesante esto, cómo se produce la inflamación meningítica. Hay dos, sobre todo, porque hay varias, pero hay 2 citoquinas que nosotros conocemos como las citoquinas de la inflamación. Estoy hablando del factor de necrosis del tumor y de la interleucina 1. Claro, también hay la interleucina 6, el interferón gamma, etcétera, etcétera. Pero estos son los más importantes. Y además hacen que se produzcan los mediadores secundarios de la inflamación, las prostaglandinas, leucotrienos,
tromboxanos, factor de activación plaquetaria. ¿Cómo lo hacen? Bien sencillo. Si una bacteria entra al espacio subaracnoideo, ya sea gram negativa o gram positiva, ella se va a lisar, se va a romper, se va a morir, ya sea porque le has dado antibacterianos a ese paciente o porque está vieja la bacteria y se muere, ¿verdad? Y al morirse derraman sus factores inmunógenos. En el caso de los gram negativos, la endotoxina. En el caso de los gram positivos, el ácido lipoteicoico. Estos son los inmunógenos más importantes, porque vienen los macrófagos, perdón, me he adelantado, porque vienen los macrófagos y los fagocitan a esos inmunógenos, a la endotoxina, si la infección es por gram negativo, o el ácido lipoteicoico si es por gram positivo. Y los macrófagos se activan, empiezan a producir las citoquinas inflamatorias, interleucina 1, factor de necrosis del tumor. Y estas son importantes, ¿por qué? Porque activan a la fosfolipasa que tenemos en las células y que van a degradar al fosfolípido de nuestras membranas celulares en ácido araquidónico o factor de activación plaquetaria. El ácido araquidónico sufre una hidrólisis por dos vías, por la vía de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa. Por la vía de la ciclooxigenasa nos produce prostaglandinas, que sobre todo son vasodilatadoras, o tromboxanos que producen trombosis, su nombre lo dice junto con las plaquetas, o leucotrienos, que lo que producen es quimiotaxis, atraen células sanguíneas al lugar donde se está produciendo eso. Y todo esto nos genera a nosotros un proceso que conocemos, que vienen neutrófilos, macrófagos, plaquetas, y además estas plaquetas son activadas por el factor de activación plaquetaria para producir sustancias vasoactivas, seguramente ayudados también por el efecto directo de la interleucina 1 y el factor de necrosis del tumor. Todo eso nos va a generar la inflamación. Y esto no solamente es en meningitis, no es en el espacio subaracnoideo. Si esto lo trasladan ustedes a la articulación, por ejemplo, entra una bacteria, los macrófagos de la articulación, los sinoviales, macrófagos sinoviales, van ahí, fagocitan esos restos y producen todo esto. Y esto se produce exactamente igual. Se produce una artritis, ¿no es cierto? En una neumonía, más o menos lo mismo, para todo proceso inflamatorio. Bien, ya vamos a ver después cómo podemos evitar esto. Vean, aquí está el vaso, la célula endotelial, la barrera hematoencefálica y el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué ha pasado con esta bacteria? Ha penetrado. Después de penetrar puede morir la bacteria y dejar su endotoxina o ácido teicoico. Estos son fagocitados por estas células que en el cerebro se llaman astrocitos, células de la microglia, son macrófagos de ese lugar. Y al hacer eso, estas empiezan a producir interleucina 1 y también factor de necrosis del tumor, que atrae al lugar a los neutrófilos. ¿Por qué? Porque ha generado leucotrienos, prostaglandinas, ha inflamado. Los neutrófilos degradan los gránulos, produciendo daño del endotelio. Ven cómo está dañando. Y aumentan la permeabilidad también de la barrera hematoencefálica. Vean, las uniones de las células están prácticamente disminuidas. Y es por eso que los neutrófilos son los primeros en pasar de la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué es lo que se ve? Vas a ver vos leucocitos aumentados a expensas de polimorfo nucleares en el líquido cefalorraquídeo de una persona que está haciendo meningitis. Como está la barrera hematoencefálica también aumentada, la proteína fácilmente puede pasar de la sangre al líquido cefalorraquídeo. Y la glucosa disminuye porque estas células dañadas no son capaces de transportar glucosa ya hacia el espacio subaracnoideo. Más bien son capaces de dejar que regrese la glucosa. Por eso disminuye la glucosa. Además, las bacterias consumen glucosa, los leucocitos consumen glucosa.
líquido-céfalo, ¿verdad? Y ese es el mecanismo. Y como este espacio subaracnoideo está entre las subaracnoides y la pía madre, eso se llama espacio subaracnoideo, entonces está cerca al órgano tan importante que tenemos como el cerebro, se pueden dañar también las células cerebrales y quedar una lesión cerebral, ¿verdad? Así de fácil. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta infección? ¿Cómo se manifiesta? Para que nosotros podamos diagnosticar, podamos reconocer clínicamente. Primero, que las manifestaciones clínicas dependen mucho de la edad del paciente. Los pequeñitos no manifiestan mucho. Los mayorcitos es más fácil reconocer. Cada paciente tiene una respuesta diferente a una infección por parte de su sistema inmune. Algunos de ustedes nomás, un resfrío les mete en cama, ¿verdad? Les produce fiebre, calor. El otro se resfría y no pasa nada. Están como sanos. Entonces, actuamos de diferente manera frente a un proceso infeccioso. El tiempo de evolución, si la meningitis recién se ha producido, bien difícil de que se manifieste todavía clínicamente. Pero si ya tiene 3, 4 días, caramba, el paciente viene diciendo ya tengo meningitis, porque está con su rigidez de nuca, sus signos meningos y otras infecciones, otras manifestaciones que los vamos a ver y los vamos a ordenar bien. Ahora, hay pacientes que vienen porque ya han recibido antibióticos, o sea, ha sido apagado no ha sido controlado el incendio, podríamos decir, pero no ha sido exterminado el incendio. Entonces no es fácil de hacer el diagnóstico en pacientes que han recibido un buen tratamiento antibiótico, ya sea por neumonía, sea por faringitis. A veces eso es equivocar en el diagnóstico. Y depende también de la agente etiológico, ¿no? Las bacterias producen reacción inmune en nuestro organismo dependiendo de qué factores gozan. De todas maneras, todos frente a una infección sistémica reaccionamos así. Hay síntomas y signos dependientes de la respuesta a la inflamación, la fiebre, por ejemplo, o hipotermia en los más pequeños. Hacemos taquipnea, los más pequeños hacen apnea, ¿sabes? Taquicardia. Siempre hay trastornos de conciencia, estamos somnolientos, estamos ansiosos, irritables. Pero eso es con todo proceso infeccioso, porque son signos dependientes de la inflamación. O a veces tenemos un colapso periférico, con acidosis metabólica, no comemos. Los exantemas a veces nos ayudan mucho en saber la etiología de este proceso infeccioso. Y a veces hay compromiso de otros órganos también. A veces la mamá dice, mi hijo no es el mismo, no sabe explicarse, pero ella insiste en que no es lo mismo. No está igual que ayer, no está igual que el anterior semana. O la enfermera dice, este niño está diferente. No tiene síntomas específicos, pero... O sea, todos estos síntomas son dependientes de la inflamación, que tú los tendrías frente a una neumonía, una osteomielitis, una artritis, ¿verdad? No solamente en una meningitis. Pero cuando hay esto, por ejemplo, dentro de los signos, aquí vean petequias por una meningococcea. ¿Quién va a dudar de que esto, el causante de esto es un meningococo? Nadie, ¿verdad? Los que hemos visto meningococcemias, por lo menos. Tú tienes un paciente con meningitis y que tiene esto, inmediatamente hace el diagnóstico diferente. O es meningococo o es una coagulación intravascular secundaria. O cuando tienes esto, el paciente viene con meningoencefalitis, meningitis, tú le examinas y tiene aftas en la faringe, en las manos, en los pies, o a veces un exantema en todo el cuerpo. Indudablemente es una enfermedad boca, mano, pie, o es una erupción por Coxsackie, ¿no? Entonces ya más o menos te orientas en el diagnóstico. O si tiene el niño un eritema plantar, un rash plantar, típico del varicovirus tipo 3. O si tiene estas lesiones que ustedes han debido ver en sus parientes, en sus hermanos, en los pacientes típicos de la varicela.
y hace el paciente meningitis y viene con esto, tú tienes que asumir de que está haciendo una meningitis viral por varicela, ¿no? Esto ya es más raro. Cuando tienen este eritema vesicular migrans, es típico este tipo de eritema de la enfermedad de Lyme, una bartonella, ¿no? O si tiene vesículas, lesiones en el ojo, como este niño, por ejemplo, que lo produce el herpes simple. Entonces tienes que suponer que puede ser eso. Bien, pero hay manifestaciones clínicas que dependen también del aumento de la presión dentro del cerebro, ya sea por edema cerebral. Si aumenta la presión en tu cerebro, que empieza a tener cefalea. El niño a veces lo manifiesta con llanto incontrolable, vómitos explosivos, sin náuseas, empiezan a vomitar. Si es pequeñito, menor a 6 meses, 7 meses, la fontanela de ese abomba. O pueden haber trastornos del pulso, presión arterial, respiración. Estos son los signos dependientes de la hipertensión endocraniana. Y cuando se inflaman las meninges, eso se manifiesta por rigidez de núcleo. El paciente no puede manejar bien su cuello, no puede flexionar su cuello, porque cuando flexiona, las raíces nerviosas que están pasando a través de meninges inflamadas hacen doler. Lo mismo el signo de Kernig, el signo de Brusinski, ¿no es cierto? Son típicos de una meningitis. Entonces hay signos de irritación. No se olviden, signos sistémicos por una infección, por una inflamación sistémica, hemos visto al principio, no solamente de meningitis. Hay los signos de hipertensión endocraniana y los signos de irritación meningítica. ¿Qué haces vos cuando estás frente a un paciente con sospecha de meningitis? Lo primero, analizar. ¿Qué vas a analizar? ¿La orina? No. ¿Vas a analizar la sangre? Quizás, porque podría ser por diseminación hematógena. Pero lo primero que haces es obtener líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar y empieza a ver cómo están los leucocitos, la proteína, cómo está el lactato a veces y sobre todo la glucosa. Te sirve también para ver las bacterias a través de una tinción de grano o buscar restos de bacterias a través de un látex, buscar antígenos bacterianos. Podrías cultivar también y obtener la sensibilidad a los antibióticos. Podría ser cultivo para virus, pero eso es medio sueño para nuestro medio. En Sudamérica nadie cultiva virus. Así de forma rutinaria, no sé que sea en situaciones muy especiales. Ahora, lo que más se utiliza es una reacción en cadena de polimerasa. En el líquido puedes buscar RNA o DNA, restos de RNA o DNA de bacterias o virus, ¿no es cierto? Utilizar eso como un modelo, amplificarlo y obtener a la bacteria o el virus que está produciendo o que hay en ese líquido cefalorraquídeo. La serología cada vez se utiliza más. Medir, por ejemplo, en el líquido IgM contra el herpes virus. No, ya no se hace eso. Generalmente hacemos reacción cadena de polimerasa o el PCR, buscando al virus directamente y no los anticuerpos, que a veces no se puede. La parte citoquímica es importante porque un recién nacido o un niño normal, todos normales, tienen pocos leucocitos. El recién nacido tiene más leucocitos, pero difícil encontrar polimorfos nucleares en estos pocos leucocitos que tiene un recién nacido o un lactante. La glucosa generalmente está 2/3, una mitad a 2/3 de lo que es la glicemia central. Y la proteína casi siempre está entre 20 y 40 miligramos por decilitro. Pero como ven, el recién nacido tiene más leucocitos, tiene la glucosa que cambia en mayor rango, o la proteína que se eleva más. Por eso hay que saber interpretar. ¿Es un recién nacido, un lactante de 2 meses, de 3 meses, o se trata además de un niño ya grandecito para poder interpretar? Y cuando tienen meningitis bacteriana, lo primero que se eleva, hace rato hemos visto, ¿quiénes llegan primero al líquido cefalorraquídeo? Los polimorfos nucleares. Por lo tanto, se elevan harto los leucocitos, mucho. La proteína
empieza a pasar de la sangre al líquido cefalorraquídeo, por lo tanto aumenta más de 100. ¿Recuerdan? La barrera hematoencefálica está abierta. Y la glucosa no es transportada al líquido cefalorraquídeo, más bien se consume, por lo tanto cae la glucosa. Diferente a un entero viral, la inflamación es menor. ¿Por qué? Porque hay pocos leucocitos, al principio mononucleares, polimorfonucleares, pero a las 48 horas predominan los mononucleares. Y vean que no hay mucho cambio en lo que es glucosa y proteína. Sí puede bajar un poco la glucosa y puede aumentar un poco la proteína. En cambio, en la tuberculosa, más o menos en la tuberculosa las células son iguales que en la viral, a predominio de mononucleares. Pero la parte química es casi idéntica a la bacteriana. Baja harto la glucosa y sube mucho la proteína. Por eso he puesto aquí en rojo esto porque es similar a esto, y en azul esto porque es similar a una viral. Es una mezcla. Pero también tienes que buscar a la bacteria en el origen de la infección. Podría ser en la sangre, podría ser en orina, en secreciones de oído, secreciones de ojo, de un absceso. Ahí tendrías que ser cultivo. Ver la reacción sistémica, los cambios en el hemograma, en la velocidad de sedimentación, proteínas reactivas. Casi nadie hace ya ecografía cerebral, aunque tenga menos de 6 meses el paciente con la fontanela todavía permeable. ¿Por qué? Porque al final hacen ecografía cerebral, encuentran algo anormal, inmediatamente piden tomografía. Por lo menos en los lugares donde hay las dos cosas, hay que hacer tomografía directamente. Claro, hay hospitales donde hay ecografía, pero no hay tomografía. En ese caso, ayuda a la ecografía. Y también se puede hacer otros exámenes de acuerdo a las circunstancias. Si tu paciente está con insuficiencia renal, tendrás que hacer urea creatinina. Insuficiencia hepática, tendrás que pedir tiempo de trombina, tendrás que pedir transaminasa, bilisubina. Si tiene coagulación intravascular diseminada, porque es grave la cosa, tendrás que pedir fibrinógeno, tiempos de coagulación, de cotrombina, de tromboplastina parcial activada, plaquetas, tendrás que pedir los productos de degradación de la fibrina, todo eso, ¿verdad? Pero eso es de acuerdo a qué presenta tu paciente. Bien, y el manejo se basa en 5 cosas. Tratar las convulsiones. Si el paciente viene con convulsiones, prioridad, primero tratar las convulsiones. No te vayas directo a los antibióticos. Primero pasa por estos pasos. Tratar las convulsiones, si está convulsionando. Maneja bien el edema cerebral y la hipertensión endocraniana. Haz las medidas generales, ya vamos a ver en qué consiste. Y después piensa bien, tranquilito, en qué antibacteriano vas a usar, o si necesitas un antiviral, o si además hay disponibilidad de antiviral. Después, en algunas circunstancias, tienes que hacer profilaxis para los contactos. Muy poco ya se utiliza eso. Y después, sobre todo, en estas medidas generales tienes que empezar a controlar la evolución del paciente. Sobre todo para que detectes temprano las complicaciones y manejes ellas, ¿no? Vean, los hospitales tienen protocolos para el manejo de las convulsiones. En mi hospital, por ejemplo, ¿qué se usa? Diazepam. 0,3 a 0,5 miligramos kilo peso por viento venoso. En otros hospitales se utilizan el fenobarbital o la fenitoína. Y a veces, por unos días más todavía, les damos con dosis de mantenimiento, ¿no? Bajando la dosis por día ya, la fenitoína. Aquí es una sola aplicación, pero aquí es durante el día. O sea, de mantenimiento. ¿Qué vas a hacer contra el edema cerebral o la hipertensión endocraniana? Primero ponerle en posición inclinada a tu paciente. La cabeza así. Inclinación 45 grados. 45 grados con la cabeza arriba. Por gravedad va disminuyendo. Controla bien los líquidos. No le des más de 80 ml kilo peso día. Casi solo para su metabolismo. A no ser que el paciente esté en estado de choque, donde primero tienes que hidratarlo bien, sacarle del choque y después recién controlar. Manitol puedes dar de 0,25 a 1 gramo por kilo, 2 cada 4 o 6 horas. Generalmente se utiliza 4 días, 3 días, no más.
Y la dexametasona, antes de empezar el antibiótico, a 0,6 miligramos kilo peso día en 4 dosis, o sea, sería 0,15 kilo peso dosis, ¿no? Cada 6 horas, durante 4 días. Ya vamos a ver cómo actúa. Y a veces no tienes en la provincia, sobre todo, ni dexametasona ni nada, puedes usar un diurético, ¿no? ¿En qué consisten las medidas generales? Fácil, pues. Tienes que dar una adecuada alimentación, calcular bien sus calorías, sus proteínas. Esto es importante, controlar los signos vitales, el estado de conciencia, con el Glasgow, la presión arterial. Tienes que monitorizar en forma continua al paciente, controlar la temperatura, el balance hídrico. Tienes que medir el perímetro cefálico para ver si no hay hidrocefalia como complicación o aumenta la hipertensión endocraniana, por lo tanto a veces en los pequeñitos se manifiesta aumentando el perímetro cefálico. Es importantísimo. Y después recién a los antibacterianos. ¿Qué vas a considerar en el uso de antibacterianos? El espectro. Tienes que dar el antibacteriano para la bacteria que está sospechada. Ese antibiótico tiene que penetrar al líquido cefalorraquídeo en buena proporción. Tiene que ser bactericida, no bacteriostático. Por lo menos para la bacteria que estás pensando, tiene que ser bactericida. No tiene que ser tóxico. Hay que pensar siempre en el potencial tóxico. Además, el costo es importante, que no sea muy costoso y que se disponga en el medio para comprar. Son pocos los antibacterianos que ahora se utilizan. Dentro de los beta-lactámicos, por ejemplo, el más utilizado en la actualidad es la ceftriaxona y en neonatos la cefotaxima. Pero a veces para pseudomonas, la ceftazidima, cefepime, todos ellos pueden servir. A veces en terapia intensiva, sobre todo el meropenem, el ertapenem, penicilina, ampicilina. En neonatos se utiliza todavía la ampicilina para la listeria monocitogenes. Cloranfenicol, por los efectos secundarios que nadie utiliza, pero atraviesa bien la base hematoencefálica. Las rifamicinas, la rifampicina también. Los aminoglucósidos, cuando hay inflamación, atraviesan la base hematoencefálica. Por eso, cuando se utilizan junto a otro antibiótico, se utilizan por 3-4 días nomás, mientras haya todavía inflamación. Porque después ya no atraviesan. ¿Por qué? Porque ya no hay inflamación. Está mejorando el paciente. La vancomicina es el medicamento más utilizado en la actualidad, y vamos a ver por qué. En niños mayores podría usar ciprofloxacin, que también atraviesa bien, el cotrimoxazol, en situaciones muy especiales, la daptomicina, la limazol. Estos son los antibacterianos que más o menos cumplen ese criterio. Son buenos para lo que seguramente estás pensando que es, qué bacteria es el espectro. Son buenos porque atraviesan más del 25% de lo que se concentra en sangre, aumentando la dosis, por lo tanto, puedes aumentar mucha cantidad de antibacterianos en el líquido cefalorraquídeo. Además, algunos sí son tóxicos para el riñón, otros para el hígado, pero tú puedes hacer el juego, pero en un paciente con insuficiencia hepática no vas a dar aquellos que afecten al hígado, o al revés, en una insuficiencia renal vas a tener que pensar en antibacterianos que no sean tóxicos para el hígado. Y además que sean disponibles, ¿no? Y todos estos creo que están a disposición. Y el costo, bueno, el costo, nosotros no jugamos un papel importante en eso. Hay medicamentos muy costosos. ¿Cómo vas a elegir? En un recién nacido tú piensas que Streptococcus, grupo B, Escherichia coli, listeria. Entrada a germen desconocido. No sabes el germen, pero ya tienes que darlo. Entonces, el esquema que se utiliza en la actualidad son cefotaxima. La cefotaxima te sirve para el Streptococcus del grupo B y para el Escherichia coli. Y la ampicilina, mezclas ampicilina con cefotaxima en neonato para la listeria monocitogenes. Aunque la ampicilina también sirve para el Streptococcus del grupo B. Entonces, aquí no usamos ceftriaxona, porque la ceftriaxona se glucoroniza en el hígado y el recién nacido está glucoronizando su bilisubina, no puedes usar. El esquema es cefotaxima, ampicilina. Antes usábamos ampicilina con aminoglucósido, lo que les comentaba los primeros días, aminoglucósido. Actualmente ya no se usa eso. En lactantes, el problema es el neumococo, el meningo, el Haemophilus influenza. Si tú das un esquema, el actual es ceftriaxona con vancomicina, de entrada,
En el mundo se hace ese esquema, ceftriaxona, vancomicina, hasta saber el cultivo y saber el antibiograma. Entonces, ¿para qué usas la ceftriaxona? Con la ceftriaxona vas a controlar bien al meningococo y al Haemophilus influenza. Y también si el neumococo es sensible a la ceftriaxona. Pero vancomicina añades ya a la ceftriaxona para, por si acaso el neumococo es resistente a la ceftriaxona. ¿Vean? Es decir, si el antibiograma, ese neumococo que has aislado, es sensible a la vancomicina y a la ceftriaxona, lo retiras la vancomicina, sigues con ceftriaxona. O de repente es resistente a la ceftriaxona y es sensible a la vanco, lo retiras la ceftriaxona. Antes habían esquemas, cloranfenicol más rifampicina, ampicilina más cloranfenicol. Vean, estos esquemas ya no se utilizan, ya nadie utiliza cloranfenicol, excepto en situaciones en que haya resistencia a los otros. Igual en el niño mayor siempre pensamos neumo o en otros lugares el meningococo. El esquema es el mismo. Ceftriaxona, vancomicina. Ceftriaxona para este señor y vancomicina para este otro señor que podría ser resistente a la ceftriaxona. Antes teníamos la penicilina para el neumococo, no había resistencia, y el cloranfenicol para el meningococo. Pero, ya les he dicho, cloranfenicol muy poco se utiliza en el mundo. Los días de tratamiento en neonatos, ¿quiénes son? El estrepto del grupo B, la listeria y los bacilos entéricos. Entonces, el tratamiento es bastante largo, 2 a 3 semanas, en algunos 3 semanas. En cambio, en los lactantes es el neumococo, el Haemophilus influenza. Generalmente en este hospital tratamos durante 10 días. Cada vez se va cortando más. Y para el meningococo hay publicaciones que dicen 5 días nada más. Pero este es el estándar, unos 7 días. Para virus tienes también antivirales. En el caso de que sea un herpes virus, como el herpes virus simple, varicela, el Epstein-Barr, puedes usar aciclovir. El ganciclovir es mucho mejor en el caso del citomegalovirus. O a veces la influenza muy rara vez produce meningitis, encefalito, meningoencefalito, el oseltamivir, ¿no? Tamiflu, que podría usar. Y la profilaxis en casos especiales, cuando el paciente ha tenido, pero esto ya es raro, si un paciente entra con Haemophilus influenza lactante a una guardería y al lado de ese niño había lactantes sin vacuna, en ese caso podrías dar rifampicina, 10 miligramos kilo peso 2 cada 2 horas durante 2 a 3 días. Más se utiliza para el meningococo, para los contactos de meningococos. Ahí se da la misma dosis, o incluso se puede dar 20 miligramos kilo peso día, ya no cada 12, durante 3 días, ¿no? Y las vacunas, por supuesto, ahora para el Haemophilus influenza, ¿cómo vas a prevenir? Vacunas. Para el neumo, con vacunas. O sea, ya para el virus de la parotiditis, con vacunas. Entonces puedes usar vacunas. Ahora, las complicaciones también tienes que buscar. Hay complicaciones que son generales, sepsis, choque, pericarditis, artritis, como en cualquier infección bacteriana. Pero hay complicaciones más específicas del sistema nervioso central, las neurológicas tempranas, las que presenta el paciente durante su internación. Hipertensión endocraniana, hemos hablado, edema cerebral, hemos hablado, las convulsiones, hemos hablado. Retener líquido, porque hay un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, es muy frecuente, el 40% lo hace. Los higromas subdurales, el empiema subdural, inflamación de los ventrículos, la ventriculitis o la hidrocefalia, que generalmente es no comunicativa, ¿no? Porque se cierran el conducto de Silvio, todas esas cosas, empieza a crecer el tercer ventrículo, cuarto ventrículo. O mediatas a la larga, cuando el paciente ya se ha ido, ya te has olvidado de tu paciente, de pronto bien sordo, o con alteraciones de pares craneales, con paresias, parálisis. No aprende el paciente, hay déficit psicomotriz, no puede aprender, tiene trastornos de conducta, alteraciones de desarrollo, estas son cuando el paciente se presenta cuando el paciente ya se ha ido de algo. Por eso, cuando des un paciente con alta, un paciente con meningitis, nunca tengas esa seguridad de que no va a tener nada, porque hay complicaciones que se presentan y se detectan años después, incluso como los trastornos del aprendizaje, de la conducta.
¿ya? Y para eso, para evitar eso, es que se ha tratado de tratar en forma temprana la inflamación benéfica. ¿Con qué? Les decía, con el uso de corticoides. ¿El corticoide qué es lo que hace? El corticoide actúa sobre el macrófago, sobre el núcleo del macrófago, y hace que no se formen los genes para la producción de interleucina 1 y factor de necrosis del tumor. Por lo tanto, si no hay eso, no hay el resto, ¿verdad? Y se controla la inflamación. Pero cuando ya ha habido destrucción de bacterias, ya es menos el efecto de los corticoides, menos beneficioso. Por eso el corticoide hay que dar media hora antes de empezar los antibióticos, porque si tú das antibióticos antes, ya estás produciendo estos, y ya se ha producido interleucina 1, factor de necrosis del tumor. Lo que se quiere evitar es la producción antes de la no producción todavía de endotoxina, de ácido lipotericoico, que no se activen los macrófagos para producir interleucina 1 o factor de necrosis del tumor y podamos controlar toda esta cascada. Esa es la idea de utilizar corticoides como antiinflamatorio, para que no haya secuelas. Pero las secuelas, vean, este es el último trabajo que hemos hecho en el hospital. 105 niños con meningitis en estos 3 años. De los 105, ¿cuántos han fallecido en el hospital? 22. ¿Cuántos se han ido bien sanitos? 46, un poco menos de la mitad, ¿no? ¿Y cuántos de estos habrán hecho después secuelas? ¿Cuántos se fueron con secuelas? Ya 22. ¿Y cuántos pidieron su alta solicitada? 15. No sé cuántos de estos habrán muerto, pues, porque también había la posibilidad que de estos 22 también mueran. O sea, es medio falso esto de fallecidos 21%. En esa época era mucho más. Por suerte tenemos una vacuna para hemófilos, una vacuna para hemófilos. Eso ha alegrado la vida de las familias, porque antes se morían sus lactantes. Los niños caían como moscas con el hemófilos. Y hoy vive todavía. Ustedes ya deben ser vacunados, con la edad que tienen seguramente ya están. Entonces, ese es el tema. No sé si se ha visto bien, alguien que me confirme eso. ¿Se ha proyectado bien? Sí, doctor, todo bien. Gracias, muy amables. Bueno, chicos, el jueves traten de estar porque vamos a hablar de una patología que deben saber, caramba, un alumno de 5º año debe saber qué hacer frente a una rabia, cómo evitar la rabia. Están escuchando en la tele ustedes rabia, perros rabiosos, campañas de rabia, de vacuna para rabia. Y deberían saber, de modo que traten de no faltar el día jueves a la misma hora, ¿ya? Nos vemos, ha sido un gusto.